insisto, todos están de acuerdo en que grabemos, así lo dejamos grabado justamente. Por lo demás, ya está iniciada la grabación. Ustedes tendrán que aceptar. Ahí está el que estaba tratando de entrar, me parece. Santiago, hola Santiago. Bienvenido. Perfecto, ahí entramos. Bueno, ahí estamos. Recuerden, insisto en esto, en completar la actividad esta, la encuesta y preguntas que tienen ahí en el campus, por favor, váyanlo haciendo ya si quieren. Yo, mientras tanto, voy poniendo en pantalla algo de lo que hicimos la clase pasada. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, quisiera saber si todos la tienen a la vista. Sí, ¿se acuerdan este pequeño problemita? ¿Sobre qué era este problema? ¿Cuál era la pregunta acá en este problema? ¿Qué tenían que responder? Digamos, ¿cuál era la cuestión? Yo les pedía calcular la corriente que podía circular, por ejemplo, esta corriente de acá, la corriente I sub 1. ¿Alguno de ustedes ya la calculó? I sub 1 acá. ¿Alguno la había calculado? Ya lo habíamos visto, lo habían hecho. No es este el tema de hoy. Actualmente este fue el tema de la clase pasada, pero hacemos un pequeño repasito rápido. ¿Cuánto vale la corriente I sub 1? ¿Quién me dice? A ver si tienen el mensaje. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál no? Ustedes me dicen. Vamos a ver. No era posible el circuito ese, Perfecto. ¿Por qué no? porque cuando vos haces la malla exterior, Ahí está. no puede hacer que cumpla con la ley de Kirchhoff. Ahí está, perfectamente, porque la suma de las caídas a lo largo de la malla, estos 6 volts menos 8 volts menos 6 volts menos 8 volts, nos daba, ¿sí?, menos 16 volts y debería haber dado 0. Así que en este caso el circuito, habíamos dicho, era imposible, por lo tanto no tenía sentido calcular nada. Si un circuito no cumple alguna de las leyes básicas, ¿cuáles son las leyes básicas? Las 3 primeras. Ohm, primera de Kirchhoff, segunda de Kirchhoff, Ohm, ley de Kirchhoff de las tensiones o ley de Kirchhoff de los voltajes. No tiene ningún sentido hacer cálculos ni hacer elucubraciones muy profundas ni nada por el estilo. No tiene ningún sentido eléctrico este circuito, es simplemente un dibujito, pero no sirve absolutamente para nada. Vamos a ver entonces ahora, hoy tenemos que empezar con un tema nuevo. Entonces vamos a empezar con este circuito para analizar. A ver, ¿lo ven? Sí, lo tienen a la vista. Díganme, ¿este circuito es posible o imposible? ¿Y por qué? Por supuesto. Ustedes me dicen. Es un circuito ahora en alterna. Ustedes ya deberían haber visto algo de alterna, lo vieron en física, si no, tienen los videos también un poco para repasar. Saben que la representación es distinta, que el tratamiento es distinto. Ahora lo vamos a repasar igual, no se hagan problemas. Pero díganme, ¿este circuito es posible o es imposible? A uno, por favor. Ustedes me dicen. No hay problema, no hay problema, no es de ahora, no, es de antes. Bueno, díganme qué les parece que está pasando acá. Digamos, si yo les pido, a esto voy, si yo les pido la corriente, vamos a ponernos acá y vamos a hacer como hicimos hoy, ¿sí? Yo les pido la corriente que circula por este circuito en la malla más interna. Y sub 1 también en un arranque de originalidad. Yo les pido eso. ¿Se puede calcular esa I sub 1 y cuánto vale? Están todos lo ven, ¿no? Al dibujito, sí. Quisiera estar seguro de eso. ¿Todos lo están viendo? Sí, se ve. Bien, Sí, sí. perfecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo hacemos para
para saber si el circuito es posible o imposible. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? En principio, es un circuito de alterna. ¿Qué me falta en el circuito de alterna? Me faltan las polaridades instantáneas. Es decir, en el momento que, por ejemplo, ustedes vieron que la alterna tiene ese símbolo porque es una tensión sinoidal, una tensión sinusoidal o senoidal, como ustedes le quieran decir, cualquiera de las tres alternativas es válida, tiene esta forma, o sea que en un momento dado es positiva y creciente, en otro momento dado sigue siendo, digamos, es positiva y creciente hasta acá, ¿sí? Positiva y creciente, después de acá, positiva y creciente por esto, ¿sí? Porque está por encima del eje, donde este eje es tiempo, ¿sí? Y este eje que está acá, el eje que está acá, es la tensión, ¿sí? Es positiva y decreciente en la segunda parte, negativa y creciente en esta parte, y negativa y decreciente en la última parte. Entonces, lo que yo tengo que dibujar, siempre que dibujo un circuito de alterna, es cómo están esas polaridades entre sí, en principio en cuestiones de signo. Vamos a suponer que las polaridades fueran estas, por ejemplo. ¿Ven? Así. Yo pongo los signos más, porque acá esto no tiene símbolo como el de continua, donde el signo más va automáticamente en el electrodo más largo, en el dibujado más largo, ¿sí? Acá no tengo polaridad. Cuando yo hago la sumatoria de tensiones, acá se tiene que cumplir Kirchhoff instante a instante, se tiene que cumplir Kirchhoff, no es como continua que se da por sabido que lo que vale para un instante vale para todos, porque para eso es continuo el espectro, ¿sí? Para eso es largo continuo. Acá en este caso habría que ver en cada punto, pero lo que dice, y hay una demostración, la tiene en el video, lo que dice la teoría es que la ley de Kirchhoff se puede aplicar instante a instante perfectamente y se siguen cumpliendo las leyes de Kirchhoff y la de Ohm perfectamente como las conocemos de continua. No hay ningún tipo de diferencia para un circuito como este. Vamos a hacer la aclaración bien. Para un circuito como este, donde solo lo que interviene son resistencias. Ahora vamos a ver que no siempre intervienen otras cosas que no sean resistencias. ¿Por qué en un circuito alterna pueden intervenir cosas que no sean resistencias y en un circuito en un circuito de continua solamente intervienen resistencias? ¿Por qué no interviene en un circuito estático de continua? Por ejemplo, ¿por qué no hay capacitores o no hay inductancias? ¿Se acuerdan? Las vieron, ¿no? Las inductancias y los capacitores los vieron en física, estos que tienen acá, ¿no? A ver, los voy a marcar. Capacitor, yo voy, disculpen, siempre arranco muy abajo, pero yo supongo que ustedes ya tienen un conocimiento. Si no, por las dudas, lo marco. Este es un capacitor, ¿sí? Capacitor le decimos C, y esta es una inductancia, le solemos decir L, ¿sí? Aunque la verdad que no sé, nunca supe por qué la L de inductancia, porque se dice inductance en inglés también, y hasta en francés se dice así que no sé por qué usamos la L, pero usamos la L. No hay ningún tipo de problema. ¿Por qué no usamos en continua estos dos componentes, ni el capacitor ni la inductancia? ¿Por qué no se usan para circuitos de continua? Y sí se usan para circuitos, aunque ahora no lo estamos viendo, sí se usan para circuitos de alterna. ¿Por qué razón? Lo vieron en física eso. Porque la inductancia tenés que tener una derivada de la corriente, por ejemplo. Ahí está. ¿Y el capacitor? Y el capacitor tenés que tener puntos suspensivos. El capacitor no permite el paso de corrientes. Perfecto. No permite el paso de corriente para nada. Entonces, ¿cómo lo uso en alterna? Maximiliano, para ti la pregunta que vos me pusiste, no sé si cuando está la grabación se ve, pero Maximiliano puso, no permite el paso de corriente el capacitor. Es correcto lo que había dicho, creo que Santiago, si me equivoco, disculpen, pero es correcto lo que había dicho Santiago con respecto a que tengo que tener una variación en la corriente para que ande la inductancia. Si es continua, capoté. La inductancia en continua se ve como ¿qué?
una inductancia en continua, parece que, o es que. Es un circuito abierto, profe. No un circuito abierto. La inductancia no es un circuito abierto. La inductancia es. El capacitor es un circuito abierto. Eso, exactamente. El capacitor es un circuito abierto. La inductancia es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque las expresiones para la inductancia y para el capacitor, en términos de las variaciones son que la tensión en una inductancia es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Con respecto al tiempo, y la tensión en un capacitor es 1 sobre C integral de I diferencial T. ¿Está? En ambos casos, se requiere variación de. ¿Por qué? Porque el capacitor, si yo lo dejo quieto o lo alimento, si yo, por ejemplo, pongo un capacitor en paralelo acá con una tensión, ¿sí? Lo que va a pasar es que el capacitor enseguida va a tomar, instantáneamente va a tomar la tensión que tiene la fuente y la corriente que está acá se va a extinguir. Esta ahí va a ser 0. Se va a extinguir automáticamente. En cambio, en el caso de una bobina, si yo pongo esto así, ¿sí? Lo conecto así y pongo acá una bobina, lo que está pasando es que la corriente va a ser infinita porque es un cortocircuito. Porque al no haber variación de la corriente, al ser la corriente continua, de carácter continuo, ¿sí? Entonces no tengo derivada. La derivada de una constante es 0. Como la derivada de una constante es 0, la tensión es 0 y yo estoy poniendo una tensión frente o en paralelo con una inductancia y eso produce un cortocircuito. Entonces, este circuito también es de existencia irreal, ¿sí? No existe realmente, ni siquiera idealmente se puede dibujar, no se puede dibujar correctamente a menos que haga esto. Pero así y todo, si yo hago esto así, yo tengo una tensión continua, esto lo vieron en física, ¿eh? Acá tengo una resistencia y acá tengo una inductancia, lo que va a pasar es que la corriente, ¿sí? Va a tomar el valor B sobre R después de un cierto tiempo de que alcance el valor estable, ¿sí? Que alcance el valor estable la tensión de la bobina, ¿sí? Entonces ahí, cuando la tensión de la bobina alcanza el valor estable en un tiempo t, la corriente que se establece es directamente la que habría si la bobina no estuviera. No se ve la bobina es un cortocircuito. A eso, esa es la parte importante para nosotros en continua. Todo esto es para continua, es decir, un capacitor en continua es un circuito abierto, una bobina en continua es un circuito cortocircuitado, es un cortocircuito. ¿Está? Pero eso no es lo que pasa en alterna. La alterna tiene particularidades, así que vamos a dedicarnos a ver alterna ahora. Ustedes saben que la alterna, ¿cómo se representa la alterna? ¿Con qué método? ¿Qué método usamos para la...? A ver, perdón, leo lo que dicen acá en el chat. Dice, no permite el paso de corriente en continua, digamos, el capacitor, claro, porque ¿cómo es un capacitor? Un capacitor es una placa metálica sobre otra placa metálica paralela, idealmente en realidad se arrolla uno adentro del otro, bueno, etcétera, etcétera, pero vamos a suponer que fueran los primeros capacitores que se fabricaban por allá por 1800, ¿sí? Dos placas metálicas así, paralelas, y entre medio de las dos placas, ¿qué tiene? Un aislante, un dieléctrico. Dieléctrico y aislante son sinónimos, ¿sí? No sé por qué a los físicos les gusta decirle dieléctrico, aislante, es un aislante. Entonces, entre estas dos placas, lo único que se puede establecer es una atracción eléctrica entre las cargas de arriba y la de abajo, que es lo que fija las cargas en su posición. Es decir, esto lo vieron en física, pero se los repaso. Yo por las dudas, para que tengan una idea de por qué pasa esto, ¿sí? Para que tengan una idea. La cuestión es, cuando yo dibujo el capacitor, así,
yo tengo las dos plaquitas metálicas, acá tengo el aislante no deja pasar ninguna carga, ni en continua ni en alterna, porque para eso esto es un aislante. ¿Sí? En alterna tampoco pasa corriente, ¿eh? Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, yo tengo el cable que llega a un lado y al otro, y las cargas sí se van quedando quietitas de un signo sobre una placa y de otro signo sobre la placa opuesta, ¿sí? Y de otro signo sobre la placa opuesta, porque los vincula un campo eléctrico. Aunque no se vean, la carga positiva y la carga negativa se atraen mutuamente, se comunican entre sí, ¿sí? Se comunican entre sí por medio del campo eléctrico. Campo eléctrico lo ponían con la E ustedes, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, existe un campo eléctrico fuerte que lo que hace es contener las cargas en esas posiciones y eso que genera una diferencia de potencial, porque tengo todo positivo arriba, por ejemplo, todo negativo abajo, me genera diferencia de potencial. Al estar la diferencia de potencial, ¿cuál es la diferencia de potencial que tiene que tener el capacitor? La de la fuente que lo alimenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso hace un capacitor. Ahora, lo vamos a volver a ver ahora en alterna, pero sobre todo volvamos a la pregunta original, ¿Por qué o qué pasa con este circuito si es de existencia real o no? El circuito ese que tienen dibujado ahí es un circuito de alterna. ¿Qué ese circuito puede o no puede ser? ¿Cómo se representan las tensiones y corrientes en alterna? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo eran las tensiones y corrientes en alterna? ¿Alguno se anima a hablar o sigo hablando yo? Hello. ¿No eran con fasores, profe? Perdón, Maximiliano, decime. Sí, ¿no eran con fasores? Digamos, Con fasores. ¿Qué son los fasores? era digamos, un número complejo. O sea, primero tenías las leyes de Kirchhoff aplicadas en el campo escalar y luego lo transformabas al campo complejo, lo resolvías más fácilmente Sí. y luego podías obtener los resultados. O sea, ¿Por qué hacíamos esa traslación? Lo tienen explicado en el video igual, pero ¿por qué hacíamos esa traslación al campo complejo y qué sé yo? ¿Por qué? que era muy difícil resolver la ecuación diferencial. Claro, porque una ecuación de alterna generalmente no con resistencia, porque con resistencia no habría problema, hay simplemente cuestiones escalares en el medio, entonces no es una ecuación diferencial si solamente tiene resistencia, pero si le metes una bobina o un capacitor, acabamos de ver que la bobina o el capacitor requiere ecuaciones diferenciales porque tiene cosas de matemática diferencial, tiene derivada e integral. ¿Tá? Entonces tiene cosas de matemática diferencial, para resolverlo es un lío. Entonces lo que hacemos es recurrir a fasores. ¿Qué son esos fasores? Nada, simplemente la representación, digamos, tiene su justificativo en Steinmetz, sí, por supuesto, que fue el que se dio cuenta, pero para que nos demos cuenta, estas cuestiones son muy sencillas de abordar si uno se acuerda de la representación que la senoide tenía en relación con el círculo asociado. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Eso lo deben haber visto en matemática. Es decir, cuando yo represento en un plano XY, lo que hace, por ejemplo, un punto al estar circulando por un círculo, al dar vueltas alrededor de un círculo, ¿sí? Vamos a poner un poquito más abajo, ahí de tal forma que acá coincidan los ejes 0, ¿sí? El 0 de movimiento con el 0 de altura. Entonces, si yo muevo un punto cualquiera, vamos a dibujar un punto cualquiera, acá, ¿sí? Vamos a hacer que un punto se vaya moviendo en aquel sentido, ¿sí? Y vaya dando vueltas alrededor del círculo. Cuando yo parte siempre de la posición 0, que es esta primera de acá, esta que yo voy a marcar con una X.
¿sí? Entonces, cuando yo inicio eso, si voy midiendo la altura, por ejemplo, la altura que tiene con respecto al eje el punto en cada momento, lo que me voy a encontrar es que el punto traza una senoide. Y entonces, si yo acá le dibujo a este punto el radio vector posición, digamos, el radio vector posición es este de acá, en cada momento va marcando, va apuntando, es una flecha que va apuntando a ese punto que va dando vueltas, ¿sí? Fíjense que todas estas alturas están representadas acá en cada momento por esto. Yo puedo decir que cada punto de la senoide que tengo a la izquierda está representado por un vector que, al cual yo lo puedo llamar fasor, ¿sí? El fasor tiene una diferencia con el hecho de ser un número complejo. En realidad, un fasor no es un número complejo, sino que es un vector giratorio. Guarda con eso. Es decir, la gran diferencia entre un número complejo y un fasor es que el fasor no tiene determinación de ángulo constante. El fasor está constantemente dando vuelta y por lo tanto un número complejo, Z, está representado por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Y estas partes real e imaginaria en el fasor que da vuelta irían cambiando constantemente. A y B se irían ajustando a la posición que tuviera en el círculo ese fasor del cual yo estoy hablando. Entonces, un fasor es un vector giratorio. Fasor es vector giratorio. Entonces, en principio no es exactamente igual que un vector, no es exactamente igual que un vector, pero tiene muchas propiedades giratorio, pero tiene muchas propiedades de los vectores. Tiene todas las propiedades de los vectores menos el producto vectorial, el único que no cumple, ¿sí? Pero no importa porque no lo usamos para nada nosotros. Pero el fasor es un vector giratorio. El fasor es un vector giratorio. Y con eso representamos, digamos, dejándolo en posición fija, podemos tomar uno, como siempre está girando, nosotros podemos tomar la posición inicial de uno como referencia para todos los demás. El que generalmente tomamos como referencia para todos los demás es el fasor tensión, ¿sí? Generalmente un fasor tensión es la referencia, todos los demás se ajustan a esa referencia. Si están un poco para adelante, un poco para atrás, si están corridos o son más grandes o más chicos, digamos, se ajustan a esa referencia en ángulo, en ángulo. El tamaño es tamaño, ¿sí? El módulo de ese fasor es el módulo común, el valor que tiene en una cuestión que nosotros usamos, que ¿cuál es? ¿Qué decimos? Que en alterna tenemos... ¿Cuánto tienen ustedes de tensión en sus casas? ¿Qué tensión tienen? Si viven en Argentina es fácil. ¿Cuánta tensión tienen en su casa? ¿Qué tensión? Dale, Juan Cruz, que es... 220. Bien, ahí. 220. ¿Sí? ¿220 qué? Dale, Juan Cruz. Seguí. ¿220 qué? ¿220? No, yo habían respondido en el chat, volts. Ah, No sé. bien, 220 volts qué. Entonces, seguí. Francisco. Sigue Francisco. 220 volts qué. A eso no te lo dicen, ¿viste? Los de DEA no te avisan. 220 volts, ¿qué son los 220? A ver, lo vamos a mirar acá. Lo vamos a mirar en la sinusoide. ¿Dónde están los 220 volts en esta sinusoide? ¿Sí? ¿Dónde están los 200? Esta es el valor de tensión. Vamos a escribir con algo más grueso. Dame un segundo. Ahí. Este es el valor de tensión. Este es el valor de tiempo. Este eje es tiempo. ¿Dónde se encuentran los 220 volts? Acá al principio. ¿En dónde? Ustedes díganme. ¿En qué lugar se encuentra el valor de tensión? Vamos a poner un color celeste, así, turquesa, que dice ahí. ¿Dónde se encuentra el 220 volts eficaces? Perfecto, ¿dónde se encuentra?
esos 200 volts, Francisco. Son eficaces, efectivamente. ¿Dónde están? En todos esos puntos que yo marqué con violeta. ¿Por dónde andan? ¿Qué es un valor eficaz? Es el valor, ¿cómo definen el valor eficaz? En alterna sinusoidal. Esto sí solamente es válido para alterna sinusoidal. Los 220 volts, como dice Francisco, son eficaces. ¿Y dónde están los volts esos eficaces? Acá en la sinusoide que yo marqué. ¿En qué lugar están? Ya uno. De la mitad, un poquito para arriba, ¿no? Sí, en realidad, ¿dónde? ¿Cuál es? Es el equivalente, sí, cierto, Francisco, es el equivalente a una frente continua que generaría la misma potencia efectiva. Cierto, perfecto. ¿Y cómo lo calculás? Dividido, el máximo dividido raíz de 2. ¿Cuánto da 1 sobre raíz de 2? A ojo, díganme. Así. 1 sobre raíz de 2. Nada, ojo, no se acuerda nadie, no. No, para sacar la cuenta esa, 1 sobre raíz de 2, pero saben que 1 sobre raíz de 2, ¿cuánto da? Aproximadamente, lo tienen que haber visto, sí, en matemáticas seguro. 0,707 del máximo, ¿sí? O sea, en una zona que está por acá, más o menos, por acá, esta tensión continua, la que yo estoy rayando en diagonal, es equivalente más o menos en 0,707, 0,700 de B máxima, ¿sí? 0,7 por B máxima, es equivalente a la tensión eficaz, ¿sí? Lo que uno indica con los fasores, no, bueno, casi, cierto, 0,63, bien, 0,707, o sea, 3/4 del máximo, más o menos, 3/4 del máximo, 0,75, 3/4, ¿sí? 0,707 está exactamente la eficaz. Entonces, en tu casa vos tenés 220 volts eficaces, pero el máximo son 311. ¿Sí? El máximo, el valor máximo que tenés son 311. Nosotros siempre que trabajamos, para esto venía la pregunta, siempre usamos el valor eficaz de tensiones y corriente. Cuando yo a ustedes le digo, tenés 220 en tu casa, lo que tenés son 220 eficaces. Si tenés trifásica, tenés 380. Los 380 son eficaces. Nadie habla de tensión máxima, de tensión pico a pico, ni nada por el estilo. Todo lo que hablamos cuando decimos, qué sé yo, las líneas de transmisión en Argentina se comunican en 132 kilovolts, 132.000 volts. Son 132.000 volts eficaces. 132.000 volts eficaces. Si estamos hablando de la tensión de distribución, eso vieron que en el barrio de ustedes deben tener un transformador en algún lado, lo deben tener durante todo el día. Ese transformador está en 13.200 volts eficaces. Siempre son eficaces. Nadie habla de tensiones pico a pico, excepto que esté en el rubro de máquinas, herramientas, donde ahí sí el pico es importante porque el pico de tensión determina el torque de una herramienta eléctrica. El torque máximo de una herramienta eléctrica está determinado por el pico de tensión y no por el valor eficaz, ¿sí? En una herramienta eléctrica, pero te tenés que dedicar a herramientas eléctricas para hablar en tensiones de pico, si no, todos hablamos de tensiones y corrientes eficaces. Bien, ¿qué falta entonces? O digamos, volvamos otra vez. Este circuito que tenemos acá arriba, este circuito que fue con el que empezamos, la parte alterna, ¿es posible o no es posible? ¿Qué le falta? ¿O qué no tiene? ¿O qué si no lo tiene está sobreentendido? A ver si se dan cuenta. Si es un fasor, un vector, si yo digo que ponele el vector fuerza 1 es 400 newton o 4 kilogramos fuerza, vamos a ponerlo, ya tuvieron estática y resistencia, creo, estática ¿tuvieron? Sí. Estática y resistencia de los materiales, sí. Antes se daban juntos, ahora me parece que lo dan por separado. Estática tuvieron. Ya han visto vectores, los laburan perfectamente, ¿o no? Si no, física 1, sí. Si yo digo que un vector es de 4 kilogramos fuerza, ¿está con eso? ¿O me falta algo?
al vector. Me falta decir algo de ese vector. Dirección y sentido. Claro, exacto. Te falta, ¿sí? O sea, módulo, dirección y sentido. 3 componentes, 3 patas, módulo, dirección y sentido. 3 cosas tiene que tener. En el caso de un fasor, vos sabés que la dirección está dada siempre en el sentido del 0 para afuera, ¿sí? Si es un fasor de alimentación. Después vamos a ver que los otros fasores están dados para el otro lado, pero en este caso, fíjate qué es lo que pasa, no tengo ángulos. Si no tengo ángulos, en electricidad se presupone que el ángulo es 0. Cuando yo no anoto, el ángulo es 0. Si el ángulo se presupusiera 0, ¿qué pasaría con este circuito? Si todos tienen ángulo 0, todos los fasores tensión que están ahí tienen ángulo 0, ¿qué pasaría con este circuito? ¿Es posible o no? Díganme. Si todos los ángulos de los fasores tensión, no. Exacto, porque la suma lineal, porque ahí sí es lineal, porque están todos montados sobre el horizonte en 0 grados, ¿sí? De ángulo, ¿sí? Relativo entre sí, pero el primero tendrá 0 con respecto a sí mismo, obviamente, y todos los demás tendrán 0 con respecto a él, están todos sobre la misma línea. Al estar todos sobre la misma línea, debería dar 0 la suma y no da. Entonces ese circuito es imposible. Sin embargo, ¿qué podría pasar acá? Que los ángulos se ajustaran, y permitieran, digamos, si yo le agrego un componente de ángulo, a esto, algún ángulo, el ángulo se marca así, ¿sí? Ponele que yo le pusiera 30 acá, 30 grados, qué sé yo, acá 70, no sé. Lo tengo que ajustar bien, pero en ese caso, lo que podría pasar es que 110 más 120, por ejemplo, ¿sí? Menos 230, que sería una cosa así, menos 210, podrían llegar a dar 0. Si yo hiciera bien las cosas con los ángulos, si yo ajusto los ángulos estos en un valor razonable, acá voy a poner tita, por supuesto, como es el primero que tengo, le pongo el ángulo 0 de capricho nomás, podría haber elegido cualquiera, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Pero yo podría determinar, digamos, tita 1, tita 2, acá, tita 2 y tita 3, de tal forma que si diera 0 y hacer que este circuito sí realmente fuera posible conectarlo y verlo andar. Si yo ajusto esos valores de ángulo, se puede. En este caso sí, porque no son escalares, entonces puede pasar en un circuito de estos que aunque no dé la cuestión fasorial, ¿sí? Que aunque no dé, digamos, la suma escalar, esto pasa cuando uno asocia las mediciones con los valores. A veces me ha pasado, por ejemplo, que esto es así, miren, yo les digo lo que pasa. En muchas experiencias que a veces a los técnicos les cuesta entender. Vamos a suponer que yo tengo acá un amperímetro, por acá viene una conexión, que si yo se conectó a algún lado, tengo el amperímetro 1 acá, y después derivo en 2 amperímetros así. En 2 amperímetros, el amperímetro 2 y el amperímetro 3. ¿Sí? El amperímetro 2 y el amperímetro 3. Puede pasar que este amperímetro esté marcando, por ejemplo, 5 amperes, que este esté marcando 7 amperes y que este esté marcando 2 amperes. ¿Sí? ¿Puede pasar sí o no? Pregunta. ¿Sí, no, más o menos? Díganme. ¿Sí, no, más o menos? Díganme ustedes si puede pasar. Recuerden que según Kirchhoff en ese nodo, digamos, está entrando una corriente, vamos a cambiar de color. Está entrando una corriente
I sub 1 acá, y están saliendo dos corrientes, I sub 2 e I sub 3. I sub 3. Vamos a ponerlo acá. De tal manera que, según Kirchhoff, I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. ¿Se cumple eso, sí o no? En este caso. Díganme. Sí puede ser dependiendo de que haya conectado después de los amperímetros 2 y 3. ¿Por qué dependiendo de que haya conectado después? Digamos, suponete que eso es una medición real. Lo que está, está. Pero la medición podría ser real. ¿Podría ser real o no? Si I2 y I3 están saliendo del nodo, no. Pero si I3 está entrando al nodo, ¿Por qué no? porque no te da la suma de los nodos, o sea, te da distinto de cero. ¿Por qué? ¿Cómo lo estás pensando que te da distinto de cero? Estamos en alterna. ¿Cómo lo estás pensando para que te dé distinto de cero? Vos estás haciendo 5 igual 7 más 2. Claro. ¿Ah? No, pero. Y que, no, perdón, no, por favor, no es perdón. Pero lo estás pensando así, eso le pasa a todo el mundo, no es solamente a vos que te pasa, quédate tranquilo. Ahora vamos a ver, digamos, yo dije, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la condición triangular? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la condición para que algo sea un triángulo? Yo les doy 3 segmentos a ustedes, ¿cómo saben si es un triángulo o no? Por ejemplo, 7, 3 y 1, ¿es un triángulo, sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Y de qué tipo? 7, 3 y 1, ¿es un triángulo? ¿Pueden armar un triángulo con 7, 3 y 1? No, porque la suma de dos lados tiene que ser mayor al otro. No es igual. Exacto, exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Que 7 es justo igual a 5 más 2, da justito, o sea, casi ni arma un triángulo. Mejor si le pusiéramos, me di cuenta después que lo escribí, mejor si le pusiéramos, en lugar de 2 le ponemos 3 acá, ¿puede ser? ¿Se entiende por qué, no? Porque el tema es que, a ver, ¿por qué 7, 3 y 1 no arman un triángulo? Porque si yo dibujo, pero qué tonto estoy hoy, por favor. Ay, si yo dibujo, vamos a borrar lo otro. Si yo dibujo 7 de largo con un lado de 3, acá, esto es 3 y esto es 1, ¿sí? Si esto es 3 y esto es 1 y esto de abajo es 7, nunca van a llegar a juntarse en un triángulo. Me quedan cortos los hilos, ¿está? Tengo la punta de 7 así y 3 y 1 no da. Si yo tengo 5, 7 y 2, si yo tengo 7, 5 y 2, digamos 7, 5 y 2 como yo lo puse, tengo 7, 5 acá y 2 acá. ¿Está? Llego con lo justo, digamos, ¿sí? 7, 5 más 2. Entonces, para que se me arme un triángulo un poco más prolijo, digamos, esto va todo de geometría, no es para nosotros. Pero para que se me arme un triángulo digno, prolijo y todo lo demás, en vez de ese 2 le voy a cambiar y lo voy a poner en, no sé, en 4, ponele. Le pongo un 4 acá, ¿sí? En lugar de un 2 le pongo un 4. Vamos a poner un 4, para que sea un valor más o menos decente, ¿sí? Vamos a poner. Ahí. Entonces pongo 4 y ahora sí, 7, 5 más 4 es 9, 7 más 4 es 11, ¿sí? O sea que cualquier combinación, 5 más 7 es 12, o sea que cualquier combinación de 2 me da mayor que el otro que me queda libre, así que eso sí efectivamente es un triángulo y sí puede pasar. ¿Por qué? Porque esto que le había pasado al compañero de ustedes, de decir, no, pero si yo lo sumo no da 0, sí, puede pasar que no de 0. Estamos en alterna. En alterna puede pasar eso. Puede pasar esto, a ver, ¿se entiende por qué o no? Perdonen, vuelvo sobre esto, pero es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si no, se pierden de entender la alterna, y si se pierden de entender la alterna, corren mucho peligro cuando metan mano en un circuito alterna. ¿Se entiende? Eso es lo que les quiero decir. Ahora vamos a ver por qué corren mucho peligro. Pero en principio síganme hasta acá. ¿Entienden por qué la suma es vectorial? Y como es vectorial, 7 más 4 me da 5, de alguna forma, qué sé yo. Me pongo acá y hago
7 para arriba, 4 para abajo, una cosa así, ¿sí? Y eso me da 5. No es un triángulo rectángulo, claramente, 7 más 4 me da 5, pero la suma es vectorial y puede ser, porque no solo ajusta por valores, sino que ajusta por ángulos también. 7 más 4 me da 5, ajustando los ángulos. ¿Sí? No, ni me quiero poner a calcular cuánto dan, se podría hacer, lo pueden hacer ustedes, pero se entiende que sí puede pasar, que sí puede pasar. Y si yo, por ejemplo, les dijera, ¿qué pasa si el amperímetro este, el que está a la entrada, mide 0? A la entrada mide 0. ¿Sí? ¿Qué valores tiene ahora? Este acá mide 0. ¿Qué valores mediría? Vamos a suponer que borro el amperímetro 3. ¿Qué valor estaría midiendo el amperímetro 3? Para 0. ¿Puede pasar eso? Ténganlo en cuenta. ¿Puede entrar 0 y salir corriente? Les hago un circuito, a ver. Bueno, no, después lo vuelvo a ver. No. Respóndanme esa pregunta. Si yo tengo 0 de entrada, ¿puedo tener corriente saliendo? Sí, no, más o menos. No. ¿Todos de acuerdo? Todos que no. Bueno, en realidad, si yo tuviera 7, digamos, tengo 0, tengo 7 para allá y 7 que entran, si yo pudiera tener 7 y menos 7, digamos, da 0. Aún en continua. Lo que pasa es que en continua no se puede hacer, pero en alterna sí. Hay un caso donde corriente cero significa corriente circulando por dentro del circuito, ¿sí? Por dentro del circuito, y uno cuando mide corriente cero dice, no, está apagado, quédate tranquilo. Por eso las mediciones en alterna nunca pueden ser únicas. No midan solamente con un amperímetro, no midan solamente con un tester, no con una sola cosa. Siempre midan de a dos, midan corriente en un lado, corriente en el otro, corriente y tensión, lo que sea, pero siempre dos mediciones. Una sola no determina nada, lo vamos a ver ahora. Quédense tranquilos que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo van? ¿Soportan hasta acá? ¿Seguimos un poquitito más hasta las 3? ¿Sí? ¿Seguimos 10 minutitos? ¿Sí o no? Bueno, espero que sí. Nada, 5 minutos, menos, 3 minutos. Miren, vamos a ver este ejercicio. Tengo esta corriente que está acá. Yo quiero que determinen cuál es la corriente. Lo vamos a hacer con el método... Sí, gracias, Francisco. Bien. Lo vamos a hacer calculándolo como ustedes lo ven en física. ¿Cómo hacen cuando tienen un circuito así, donde ahora sí tengo corrientes y tensiones y todo ese tipo de cosas? Díganme, ¿cómo hago para calcular cuánto vale I en este caso? Planteo una malla, sin lugar a dudas, porque conozco Kirchhoff. ¿Qué malla tengo que plantear? ¿Cómo hago el cálculo? ¿Cómo les enseñaron a ustedes a hacer el cálculo en física? ¿Cómo se los enseñaron a hacer? ¿Qué tenían que calcular? ¿Recuerdan una cosa que se llama impedancia? Cuando tengo un capacitor y tengo una inductancia, ¿qué efecto presenta en la alterna? Entre tensión y corriente se da ¿qué? ¿Qué relación? Entre tensión y corriente continua se da una relación de resistencia, ¿sí? Entre tensión y corriente, bien, B es igual a I por Z, donde Z, ¿qué es? ¿Qué es Z? ¿Cómo se llama? Es la impedancia. Más propiamente, impedancia es un término general, es decir, nosotros decimos, en alterna las cosas tienen impedancia, impiden, de ahí la impedancia, mirá vos, ¿no? Impiden la circulación de corriente o obstruyen. Lo que pasa es que decirle obstruyencia era una porquería, impedancia queda más o menos, ¿sí? Impedancia. Pero ¿por qué le decimos impedancia y no le decimos resistencia? ¿Por qué decimos que un capacitor
tiene impedancia y no tiene resistencia. ¿Qué tiene? ¿Cómo le decimos a lo que tiene un capacitor y una bobina? Al capacitor y a la bobina le decimos que tienen ¿qué? ¿Qué cosa tienen? Tienen una Reactancia, ¿no era? reactancia. Una reactancia. La reactancia viene del hecho de que reaccionan reaccionan opuesto a, ¿sí? Reaccionan opuesto a. ¿Por qué? Porque reaccionan impidiendo algo, ¿sí? Impidiendo, en el caso de el capacitor, los cambios, al capacitor no le gustan los cambios de tensión, porque él establece un campo eléctrico y lo quiere tener quietito ahí, quiere tener agarradas sus cargas ahí. La bobina es la forma más primitiva de un electroimán y es lo que genera es un campo magnético y quiere tener su campo magnético constantemente con él. No quiere que se lo cambie. Los campos eléctricos y magnéticos, al igual que los campos gravitatorios, no quieren cambiar, ¿sí? Los campos tienen la propiedad de la permanencia, ¿sí? O de la tendencia a mantenerse constantes en el tiempo. Eso es lo que justifica, después lo van a ver en física, o tal vez ya lo vieron, esto de, digamos, la explicación de Einstein de por qué la gravedad en realidad no es una fuerza como supuso Newton. O sea, el problema de las leyes de Newton era, creo que lo deben haber hablado en algún punto, que las fuerzas eran todas de contacto, menos la gravitatoria. Por eso hasta a Newton le molestaba la fuerza de la gravedad, ¿sí? Newton no se tragaba mucho el hecho de que la gravedad era una fuerza, porque era distancia, y él no tenía, él sabía que si uno pone la mano así, como hacen en las películas, eso de la transmisión de la fuerza a distancia, era incomprobable en la época de Newton. Hoy en día tenemos algunas otras cosas, digamos, en presencia de campos de otro tipo, que se pueden hacer, pero con campos. De otra forma tampoco. Si no podés tener un campo, sonaste, le va a transmitir fuerza el día del arquero. No hay fuerza a distancia, ¿está? Bueno, esta reactancia, ¿a qué se debe? A que no quieren cambiar los campos eléctrico, el capacitor, y no quiere cambiar el campo magnético, la inductancia. Entonces, al reaccionar, lo hacen de manera tal de hacerle pagar al circuito un atraso en algo. Se atrasa algo, atrasan una de las variables. Las variables en cualquier circuito eléctrico son siempre tensión y corriente. Estos son siempre las variables, ¿sí? Las variables en un circuito eléctrico son siempre tensiones y corrientes, ¿sí? Los elementos del circuito son las constantes del circuito. Entonces, la reactancia, por ejemplo, capacitiva, en el caso del capacitor, la reactancia capacitiva, ¿qué fórmula tiene? En el caso de un capacitor, ¿cuál es la expresión de esa reactancia? Está bien, Francisco, no te había leído. Reemplazás las bobinas y capacitores por impedancias capacitivas e inductivas. Sí, cierto. ¿Y cómo hago para calcularlo? El valor de las reactancias se calcula siempre en función de las frecuencias. Fíjense esto. O sea, la frecuencia incide en lo que es capaz de reaccionar el capacitor. Como cualquier elemento, digamos, el capacitor y el inductor pueden reaccionar ante ciertas frecuencias y ante otras no. Por ejemplo, a frecuencia cero, el capacitor se abre y no reacciona más, y la inductancia se cierra como un cortocircuito y no reacciona más. De ahí para arriba, el capacitor, en la medida que aumenta la frecuencia, disminuye su reactancia, su reactividad, iba a decir, bueno, es apropiado, disminuye su reactancia y la bobina presenta cada vez más reactancia. A la bobina no le gusta que le aumenten la frecuencia. Bien, ahí están las fórmulas. La reactancia capacitiva es 1 sobre omega C y la reactancia inductiva es omega por L, como dice Francisco en alterna. 110 más I por 6 más I por 1 sobre 50 por 0,1 faradios, más I por 50 por 0,004
Henrys igual a 0. ¿Están todos de acuerdo? ¿Está bien así? Pregunta Maximiliano. Les pregunto a la generalidad. Díganme, ¿está bien así o no? ¿Está bien? Sí, no, más o menos. Se los devuelvo ya que estamos. Aprovecho. ¿Qué, o con qué no estaría uno de acuerdo? Eso es. ¿Los signos están mal? Sí, los signos están mal. El 110 podría tener un signo menos y todo lo demás signo más. Igual, fíjate, ¿quién dijo los signos están mal? Francisco. Fíjate que Maximiliano no definió el valor de corriente todavía, no dijo para dónde iba. ¿Tá? Todavía no dijo para dónde iba. Él está suponiendo que I es un módulo en ese caso. Pero falta J. Refiere a la reactancia del capacitor que lleva un signo menos, me lo comí. Claro, no, y tenés J, tiene un imaginario, pero puso todas positivas. Sí, estoy de acuerdo. Sí, definitivamente la ecuación no es del todo así, pero anda muy cerca, igual, está bastante bien, ¿sí? Pero como decimos, acá no aceptamos ese tipo de errores, o sea que en un parcial estaría mal. Acá, bueno, no hay problema, estamos todos aprendiendo, así que lo podemos dejar pasar. Pero la ecuación sería 110 menos I por J1 sobre omega C menos I por J omega L menos I por R igual a 0. Esa sería la ecuación. 110 obviamente son volts, ¿sí? A veces van a ver que me olvido las unidades y eso está mal, corríjanme, avísenme, pero esto finalmente quedaría como 110 volts menos I por R más J omega L menos 1 sobre omega C. Donde esto que está acá igual a 0, donde esto que está acá, a esto que está acá se le dice impedancia del circuito. Impedancia porque es una combinación de resistencia y capacitor. Pero claro, ¿por qué le decimos también es válida la palabra impedancia para el capacitor solo? Para el capacitor solo, porque en definitiva es una impedancia de resistencia cero. ¿Está? Pero la forma más apropiada de llamarlo es reactancia capacitiva o reactancia inductiva. Bueno, ahora lo seguimos. Vamos a parar acá y ahora seguimos con esta cuestión de ver los circuitos de alterna y algunas consecuencias complejas de esto. Hasta acá me siguieron, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita de unos 10 minutos y volvemos, ¿sí? Hacemos una pausita de 10 minutos y volvemos a decir, directamente entramos a las 3:10. 3:10 volvemos y entramos. Dale. Entramos a esa hora. Voy a parar y vamos a volver a grabar. Les aviso. Ahí está. Bien.